SC. Esta obra es el resultado de diversos proyectos de investigación relacionados con el estudio del agua desde 2011, conjugando la mirada de la ciencia política, la geografía política y la hidrogeología. Hoy se presenta en el Senado para retomar el valor invaluable que justifica el título de esta obra editorial como El oro invisible. Para dar inicio a esta presentación, saludamos en primer término a los miembros del Presidium que nos acompañan. Damos la bienvenida a la anfitriona de este evento, la senadora Eva Eugenia Galaz Caletti. Al senador Raúl Paz Alonso, presidente de la Comisión de Recursos Hidráulicos. Al senador Elicésar Eduardo Cervantes Rojas. Con gusto a los coautores del libro que esta tarde nos convoca. Están con nosotros el doctor José Joel Carrillo, el doctor Gonzalo Hachcuri. Y vía Webex saludamos al doctor Samuel Schmidt. Saludamos la presencia de las y los universitarios del Instituto Politécnico Nacional, así como a los estudiantes de la UNAM que se han dado cita con nosotros. Bienvenidas, bienvenidos al Senado de la República. A continuación, escuchemos las palabras de bienvenida de la senadora Eva Eugenia Galaz Caletti. Buenas tardes a todos. Muchísimas gracias por acompañarnos en la presentación de este libro tan significativo, Agua, el oro invisible. Hoy nos honran con su presencia los autores de este texto fundamental para reconocer la importancia del agua. El doctor Gonzalo Hachcuri, del Colegio de Geografía de la Universidad Autónoma de México, el doctor José Joel Carrillo Rivera, del Instituto de Geografía de la UNAM, y el doctor Samuel Schmidt, de la Universidad de Austin. El agua es un líquido vital. Una persona no puede vivir más de 5 días sin ella, pues el cuerpo es incapaz de realizar sus funciones básicas si no cuenta con este elemento natural. El agua es tan importante que algunos científicos han manifestado que la vida inició en este elemento, especialmente en el océano profundo. En 2010, la Asamblea General de las Naciones Unidas reconoció el derecho humano al agua y al saneamiento, y el Estado mexicano lo elevó a rango constitucional en el 2012. No obstante su importancia, la gestión del agua no ha sido suficiente ni adecuada en nuestro país. A pesar de que la infraestructura de acceso al agua potable se estima en 94.4%, en algunos estados hay rezagos entre 13 y 15%. Coahuila de Zaragoza, el estado al que tengo el honor de representar ante esta soberanía, no está exento de las consecuencias de sexenios con malas políticas públicas. Durante los primeros meses de este año, la sequía se agudizó y 21 de los 38 municipios están en condiciones severas o extremas de escasez de agua. Coahuila no es el único estado con crisis de agua. Prácticamente en toda el área conurbada la Ciudad de México, el Estado de México e Hidalgo hay escasez. Cada vez son más las localidades a las que se les raciona el líquido vital, lo cual genera problemas sanitarios y conflictos sociales. Por si fuera poco, más de la mitad del territorio nacional se encuentra en situación de estrés por escasez de agua. Esto significa que la demanda de líquido
supera el 80% de la disponibilidad natural. Para poder paliar esta crisis, textos como este son fundamentales en nuestra tarea legislativa. Si podemos entender la importancia de la hidrogeología, podemos proponer nuevas y mejores acciones públicas encaminadas a restaurar la calidad y cantidad del agua en las cuencas. Por ello hemos organizado esta presentación para poder atacar este problema al que llegamos tarde. La escasez de agua no queremos que se convierta en una guerra. Solucionemos hoy este problema para no heredarlo a nuestros hijos y nietos. Muchas gracias por acompañarnos. Esperamos un diálogo que rinda frutos muy pronto. Y gracias a los doctores por tomarse el tiempo y dedicar su esfuerzo a un trabajo tan loable como este libro. Cuenten con nosotros para seguir transformando a México. Que tengan un excelente día y muy provechoso. Muchas gracias. Muchas gracias, senadora, por sus valiosas palabras. Señoras y señores, damos paso a la presentación del libro Agua, el oro invisible, en voz de sus autores. Iniciamos con la intervención del doctor José Joel Carrillo Rivera, a quien tengo el gusto de presentar. José Joel Carrillo Rivera es hidrogeólogo, investigador titular del Instituto de Geografía de la UNAM, doctor en hidrogeología por la Universidad de Londres y miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 3. Su línea de investigación principal es la definición del funcionamiento del agua subterránea bajo la teoría de los sistemas de flujo. Doctor, tiene el uso de la palabra. Adelante. Gracias, muy amable. Antes que nada quisiera externar nuestro más profundo agradecimiento a la senadora Eva Galaz por su intervención en el tema del agua. Pensamos que el tema, no nada más porque hayamos hecho el libro y estemos inmersos, digámoslo así, dentro del tema, pero es un esquema, como ahorita vamos a ver, es una situación que ha estado fuera del cuidado que se requiere, como usted brevemente lo semblanteó. No hay una visión clara de lo que tenemos, de cómo es que está funcionando, y entonces se ha creado una serie de situaciones que son muy interesantes de tener claro, al menos en principio, y que pueden permitirle al Senado y a las autoridades correspondientes pues hacer lo que debiera, digamos, en alguna forma establecerse. Entonces, una vez dicho esto, si podemos la primera, por favor. Bueno, la siguiente. Bueno, este es el contenido de lo que vamos a tratar de exponerles a ustedes. Sí, sería mejor que pase del frente, por favor. Sí, por favor, senadora, gracias. Vamos a ver 5 puntos importantes en los cuales simplemente lo que hemos hecho es tratar de presentar a ustedes lo que está en cierta forma incluido en el libro. La primera parte, digamos, porque es la que yo voy a tratar de exponer a ustedes, es precisamente un poco el referente básico de ciertos conceptos que están en el libro y que es necesario que los tengamos claros. Dentro de esto también, bueno, va a tomar la palabra nuestro compañero Gonzalo Hatch, en donde él nos va a expresar precisamente en particular un esquema que es de fundamental importancia para el país, que tiene que ver con el agua transfronteriza, y finalmente el doctor Samuel Schmidt nos va a indicar algunos puntos relevantes sobre la parte de la política que es importante incluir. Si vemos la siguiente, por favor. Bueno, lo que tenemos que recordar, algo que de seguro muchos ya lo habrán visto, lo habrán sentido, lo habrán establecido, que cuando se hace cualquier obra, y sobre todo entre más magna es esta obra, se nota
es más notorio que el último punto a establecer es qué pasa con el agua. Y eso no es, digamos, por lo que está sucediendo en tiempos actuales, sino yo recuerdo desde que estaba yo trabajando en la Comisión Federal de Electricidad, hace ya, digamos, desde el siglo pasado, esa era la situación cotidiana. El último punto que se veía, ¿y ahora qué hacemos con el agua? ¿De dónde lo vamos a traer? Y creo que eso es algo, yo diría que preocupante, ¿no? Desde el punto de vista de planeación. La siguiente, por favor. Entonces, bajo esta situación, la siguiente, gracias, vamos a ver cuáles son algunos elementos de análisis sobre el agua en México, que es algo que está básicamente expuesto en el libro, en donde queremos presentarles a ustedes de que, primero, ¿por qué se plantea que existe esta problemática del agua en el país? Es algo que pues por ahí también algunas veces nos han preguntado, ¿cómo es que esto está sucediendo? Bueno, nuestra visión es de que esto se está dando porque desde ahí de los años 60 se comenzó a tratar de resolver una pregunta que es ¿cuánta agua tenemos y qué pasa si sacamos esa agua? Y entonces, bueno, eso creó toda una serie de dinámicas de investigación, lo que ustedes tratando de resolver esta situación. Sin embargo, pasó algo muy interesante, que dentro de este tema no se incluyó qué pasa con la calidad del agua. O sea, el tema de calidad de agua quedó fuera de la visión de investigación incluso de los trabajos. Luego, el otro punto importante es qué pasa con los ecosistemas. ¿Cómo es que los sistemas están siendo o van a ser o están ligados al agua subterránea que se pretende extraer? ¿Sí? ¿Cómo va a afectar esto a otras componentes del ambiente? Entonces, esto pues no quedó claro, y sin embargo, bueno, afortunadamente, desde una perspectiva, pues nuestros ingenieros siguieron avanzando en el tema, y no nada más aquí nuestros ingenieros, a nivel mundial se avanzó en ese tema de tratar de responder la pregunta de cuánta agua tenemos y qué pasa si la sacamos, básicamente, y me refiero al agua subterránea. Pero después, a principios de este siglo, cambió la pregunta. Ya el saber cuánta agua tenemos no era básicamente, digamos, un reto a resolver para tratar de poder controlar qué es lo que pasaba si nosotros extraíamos el agua. Entonces, ¿qué sucedió entonces? Pues la pregunta cambió precisamente a qué cosa es, cómo es que funciona el agua, cuáles son los diferentes procesos ambientales que están detrás de todo esto, porque son los que van a poder hacernos entender cuál es la relación entre el agua subterránea y, por ejemplo, el hundimiento, entre el agua subterránea, las inundaciones, entre el agua subterránea y los cambios de calidad del agua en los pozos, entre el agua subterránea y su relación con las aguas en las zonas costeras, etcétera, etcétera, etcétera. Y si no tenemos esa situación de conocimiento del funcionamiento, pues no es, digamos, muy productiva, no va a ser muy productiva las respuestas que se van a estar dando. Tanto es así que pues creo que estamos aquí sentados porque estamos preocupados por qué es lo que pasa con el agua en el país, qué es lo que pasa en especial con el agua subterránea. Y entonces quiere decir que muchas de las preguntas, tanto de cuánta agua tenemos como cómo es que funciona, pues no han sido resueltas plenamente y todavía sigue esa, digamos, esa preocupación latente y manifiesta en los problemas que observamos. La siguiente, por favor. Entonces, cuando vemos precisamente esto de cómo está, qué es lo que significa que el agua subterránea esté, digamos que ligada al ambiente, ¿cómo es que podemos entender qué es lo que cómo está ligada al ambiente? Bueno, ¿qué les voy a decir así rápidamente? Cuando se estudia cuánta agua tenemos, básicamente, bueno, pues se estudia una serie de situaciones muy limitadas que tienen que ver con el campo de la hidráulica, lo cual es es excelente. Sin embargo, no nos da todas las respuestas, ni tampoco nos permite plantear las preguntas correctas para toda esa serie de manifestaciones que se observan en el campo. Entonces, ¿qué necesitamos? Necesitamos ver la relación del agua, no nada más desde esta perspectiva, sino también verla desde la perspectiva que tiene que ver con el referente geológico en donde está esta agua, con su relación con los ecosistemas hacia donde se desplaza o de donde viene, su relación con el tipo de suelo, su relación con el tipo de elementos, digamos, geomorfológicos. Esto es,
simplemente cómo son las formas que tenemos del territorio, cuál es la vegetación que estamos ahí. Todo esto está relacionado, porque si nosotros vemos, por ejemplo, qué pasa en las zonas áridas, pues la visión que se tiene allí es muy contrastante con lo que pasa en las zonas húmedas. Digamos, vamos a irnos al sur del país y vamos a ver precisamente que la diferencia es la presencia del agua subterránea, a final de cuentas. Si vemos entonces que esto, es la diferenciación básica de la respuesta de saber cuánta agua tenemos con respuestas de cómo es que funciona, está precisamente en la metodología que es la de los sistemas de flujo. Porque a final de cuentas el agua allá abajo se está moviendo, no está fija, no está en forma, digamos, como por ahí alguna vez se ha comentado, como rotoplas, como una serie de rotoplas puestos en diferentes posiciones geográficamente, y entonces pues simplemente hay que evaluar cuánto tiene ese rotoplas. No, ese no es la visión a seguir. La visión a seguir es cómo está toda esta agua allá abajo y cómo se manifiesta en forma continua en todo el territorio nacional. Entonces, bajo este esquema, pues llegamos a una situación que precisamente tiene que ver con un oscurantismo que fue iniciado precisamente por esto. ¿Por qué? Porque al estudiar solo una parte del sistema, se prohibió, estrictamente hablando, verlo como un todo. Y al prohibirse esta visión de un todo, se minimizó a una parte muy pequeña, que es lo que se ha llamado por allí el acuífero. Entonces, a final de cuentas, el país se partió, se puso en elementos que se llamaron los acuíferos, que hasta ahora pues ya vamos en 650 y tantos. Sin embargo, nos damos cuenta de que esa no es la forma correcta de establecer qué es lo que está pasando allá abajo. Y esto le creó al agua subterránea una situación de invisible. Y notar, no es un esquema solo que tenga que ver con el territorio nacional y con nuestros técnicos y con nuestros científicos y demás, sino es un esquema que tiene que ver incluso a nivel internacional, que se tiene esa visión donde se manifiesta como que el agua está constreñida a ciertas porciones, y no, esto es fuera del contexto de lo que se está viendo, porque la visión no es una visión integrada, no es una visión de sistema, que es lo que ha faltado ver en el país, ¿sí? Y entonces, por eso decimos que las metodologías, digamos, usadas son inoperantes. ¿Por qué? Porque además no reflejan lo que está pasando abajo en el sistema geográfico, ni tampoco en la parte superficial del sistema geográfico. Porque a final de cuentas, la manifestación del agua en superficie nos da una idea clara precisamente de qué es lo que tenemos. O sea, por ejemplo, es igual que el cuerpo humano. Si ustedes dicen, bueno, pues el corazón no, pues no sé dónde está, pero si ustedes empiezan a hacer una serie de sondeos, digámoslo así, con un estetoscopio, van a ir buscando, van a ir llegando, a final de cuentas, hacia su posición exacta en donde está, y van a poder hacer muchos más registros, etcétera, etcétera, etcétera. Y una vez entendiendo cómo está el funcionamiento del corazón, pues van a poder tener una serie de situaciones, digamos, que pueden ayudar en mucho a la salud, no nada más del corazón, sino también del resto de los elementos que conforman el cuerpo. Entonces, ese es un problema que hemos tenido, digamos, en este país, porque todo se ha basado en el balance, que como recordarán, ustedes ven digamos, los reportes oficiales, y el balance, bueno, pues es un esquema que tiene muchos bemoles, diríamoslo así, que tiene muchas situaciones de falta de datos, por un lado, y por el otro lado, una visión que, volvemos a decir, resolvía la ecuación, aquella inicial de cuánta agua tenemos. Y no, esa no es la forma clara, y se ha visto a nivel mundial esta situación. La que sigue, por favor. Entonces, si vemos la importancia, aquí nos lleva a una situación bastante interesante, sobre todo para los legisladores, y no nada más incluso para los legisladores, también para la gente que trabaja en esquemas, digamos, de índole, por ejemplo, de los medios, digamos, lo que se tratan de comunicación. Por ejemplo, es una situación muy preocupante cuando nos referimos precisamente a los
famosos conceptos. Porque, ¿por qué? Porque yo incluso cuando doy una plática o doy mis clases en la universidad, digo, podemos tener discrepancias ustedes y nosotros, podemos tener discrepancias, eso no es el problema. ¿Por qué? Porque a final de cuentas, si hay discrepancias, todo esto se resuelve ante un juez, por ejemplo, para poder llegar a tener una claridad de cuál es la situación que realmente prevalece. Y eso, cuando se va al juez, lo que va a pedir es cuáles son los elementos técnicos que dan sustento a las diversas visiones y proposiciones que se tienen. Y ahí es donde entra la fase de los conceptos. Y si los conceptos no están claros o están equivocados, pues tenemos una serie de resultados en consecuencia que no van a ser los correctos, ¿sí? Y aquí, desde el punto de vista del agua, es muy importante porque, por ejemplo, los esquemas estos que ponemos, por ejemplo, aquí, cuando hablamos de la parte que tiene que ver con el tema de los conceptos, si los conceptos no están claros, como ya está reconocido incluso por el propio gobierno federal, pues esto abona a una debilidad en el marco jurídico, que es muy importante tener clara, porque esta debilidad en el marco jurídico, digamos, viene a ser parcialmente responsable, y no sabemos en cuál sea esta parcialidad, pero evidentemente que retrasa, vamos a decirlo así, el llegar a acuerdos entre las diversas partes que han sido afectadas. ¿Afectadas en qué sentido? Afectadas en que se dicen que ya se acabó el agua, que ya no hay, que está contaminada, etcétera, etcétera. Y todo esto simplemente es un esquema tal vez de una situación muy adversa en contra de la población que está usando el agua, ¿no? Entonces, bajo este esquema, hay que tener mucho cuidado con el uso de las palabras, porque allí se va a un esquema muy importante. Si vemos la siguiente, por favor. Entonces, esto es, y nada más déjenme comentarles un detalle particular que tiene que ver con el uso es algo que incluso estamos tratando de estudiar, ver cómo podemos establecer qué cosa es la parte del pensar del ser humano que lo obliga en cierta forma a usar términos que muchas veces no entiende. Cuando hablamos de esto, ¿de qué estamos hablando? Y quiero enfatizar un esquema de una palabra que se maneja mucho en la actualidad, que es la del hídrico. Se oye como que, y como hemos comentado, muchas veces se pareciera que si la gente no habla con propiedad, pues no se tiene una visión clara, ni se es un experto al tema. Y cuando hablamos por ejemplo, de esquemas como sobreexplotación, demanda, escasez, etcétera, pues estamos en esa problemática, pero cuando hablamos de hídrico, yo les diría que pongan mucha atención, porque hídrico no es un sujeto, hídrico es un adjetivo calificativo, ¿sí? Entonces no se hace una ley respecto a un adjetivo calificativo. La ley se hace con respecto a un sujeto, una norma se hace con respecto a un sujeto. Todo el marco jurídico está referido a un sujeto, por eso es la ley de aguas nacionales, no la ley hídricas nacionales, ¿sí? Y entonces quisiera yo que tuvieran un poco de atención a este tema, ¿no? ¿Y esto qué tiene que ver? Bueno, pues también tiene que ver con que la educación que tenemos a nivel nacional y además de educación que tiene que ver a todos los niveles, también es un esquema que se manifiesta en la parte de la, pues digamos que de cómo los profesionales están siendo capacitados. En México no existe una, que dijéramos, una línea clara para poder establecer cuál es la necesidad de técnicos, de científicos, de personas, de profesionales que tengan y sigan una metodología para poder definir qué es lo que está pasando, por ejemplo, en este caso con el agua. No existe. Es algo que es importante reconocerlo, es algo que es importante, una vez reconociéndolo, tratar de trabajar al tema
porque si bien ahorita cualquier situación de la problemática que existe sobre el agua, pues no se va a poder resolver digamos, en un año, en 2 años, y sobre todo como la actividad económica, el crecimiento, digamos, simple, por llamarlo así, del país, pues están en aumento. Y quiere decir que la cantidad de agua que se va a necesitar va a ir aumentando en el tiempo. ¿Y eso qué también nos está diciendo? Nos está diciendo que entonces pues necesitamos también tener más educación al tema, porque ya lo dijo desde el señor Montesquieu, si no tenemos la educación y si no queremos, y si queremos que nuestra población sea, digámoslo así, autosuficiente en su totalidad o tratando de llegar a esa, digamos, buscada autosuficiencia de cualquier tipo, bueno, entonces necesitamos tener una educación, pero no nada más una educación, también necesitamos tener una cuestión profesional, un esquema de profesionalización que nos permita tener las ideas claras sobre, noten lo que voy a comentar, sobre la respuesta que estamos viendo. O sea, lo que vemos nosotros en el campo es una respuesta. ¿Cuál es la respuesta? Cambió la calidad del agua, se inundó, se hundió el suelo, la vegetación, vamos a ver que pereció, lo que ustedes quieran, esa es la respuesta. Lo que tenemos que tener claro es cómo formular la pregunta para poder llegar con claridad a esa respuesta. Y todo se ha visto hasta ahora en la forma precisamente al revés. Se considera que lo que se ve, esa es la pregunta, y lo que tenemos que buscar es la respuesta, pero es precisamente, si ustedes lo analizan con un poco de detenimiento, van a ver que es precisamente lo contrario, ¿sí? Entonces, necesitamos ver, pues digamos, cómo tenemos, senadora, un programa universitario que permita esto, que permita tener una serie de individuos, de tanto hombres como mujeres, que permitan ir avanzando en el conocimiento del agua subterránea que tenemos en el país, y no nada más, por decir, agua subterránea pareciera que es como un ente separado, no, es un ente que en este caso involucra no nada más al agua, quiero repetir, el agua subterránea, sino también al agua superficial, involucra a la vegetación, involucra la parte de desarrollo, o sea, involucra a la sociedad, involucra también a los suelos que tenemos, involucra a todo. Es un entendimiento amplio, eso nos da un entendimiento lo más amplio posible, que valga decirlo, esa es la gran diferencia entre la resolución inicial de saber cuánta agua tenemos y de entender digamos, la probabilidad, entender el sistema, cómo funciona. ¿Por qué? Porque si no más nos preocupa saber cuánta agua tenemos, pues no hay forma de poderlo comprobar. Eso es uno de los principales puntos de Aquiles, digamos, o tendones de Aquiles del esquema del balance hídrico, que es el que se usa, que es la ecuación inicial que estábamos haciendo referencia. ¿Por qué? Pues porque no hay forma de poderlo comprobar. Con los cálculos que se hacen, no se puede comprobar. Así de sencillo, ¿sí? Y lo que se necesita entonces es tener una serie de metodologías que permitan tener comprobación desde otras perspectivas de la ciencia. Si no tenemos eso, pues estamos en problemas, como evidentemente lo estamos, ¿no? Entonces, si vemos la siguiente, por favor. Bueno, a esto, bueno, hay que digamos un poco como en resumen, ver cuáles son algunos retos que han sido identificados para esto, para el esquema del agua, que muchos de ustedes ya seguro los habrán pues, establecido. Se necesita precisamente una nueva metodología que no es nada más, disculpen, no es nada más decir es que hay sistemas de flujo locales, intermedios y regionales. No es eso. ¿Por qué? Porque es necesario entender cómo es que están funcionando, es necesario entender su caracterización, es necesario entender su comportamiento, es necesario entender su evaluación, es necesario entenderlos todos y cada una de las partes que esto conlleva. Si no es así, no es factible tener una metodología, porque hay que también comentar, hasta ahora
hay por allí algunos trabajos, incluso publicados, en donde no pasan, estrictamente hablando, un tamiz científico y que sin embargo hablan de los sistemas de flujo, y lo cual creo que es importante decirlo, ¿no? Luego también hay que, entonces, al implantar este nuevo modelo de caracterización de agua subterránea, no es nada más caracterizar el agua subterránea, es también caracterizar el suelo, caracterizar la vegetación, vuelvo a repetir, caracterizar la parte climática, caracterizar la parte que tiene que ver con la vegetación, la parte que tiene que ver con la química del agua, la parte que tiene que ver con la isotopía del agua, y esto se hace evidentemente un poco más complejo, pero complejo en el sentido de que tiene diversas visiones, tiene diversos puntos de control, que yo terminaría diciendo que son puntos de control, no es que sean retos, digamos, infranqueables. Y luego, bueno, hay que estar muy, pues muy presentes en la forma que, pues, como hemos comentado, incluso perversa, de cómo se manejan los términos del agua en este país. Y en otros países también no hay que tampoco satanizar aquí a esta, digamos, a esta población. Es algo que incluso, si vale la pena comentarse, es algo que viene desde otras atmósferas del mundo que nos llegan, como por ejemplo lo del famoso hídrico, lo de la famosa sobreexplotación, que a final de cuentas no es un concepto que existe, simplemente es un acicate para que las personas no puedan avanzar en su progreso, digamos, incluso cotidiano, digamos, le hace los agricultores, por ejemplo, que ya hay muchos casos al respecto. Y esto, ¿de dónde proviene mucho de esto? Pues de una falta de educación. Si la gente no tiene la educación para poder rebatir a un cualquiera que llegara y le dijera, espérate, es que aquí hay este tipo de problema, o parece que es este tipo de problema, bueno, sin educación la gente no va a poder hablar. Y volvemos a la parte inicial. Creo que una cuestión que es extremadamente importante y que tenemos que seguir poniendo el dedo en el renglón es la parte educacional, ¿sí? El resolver un problema en tal lugar, por tal y cual circunstancia, por tal y cual infraestructura, bueno, puede ser, digamos, tal vez deseable, pero a la larga nuestro reto va más allá de eso, ¿no? Entonces, hay que reconocer precisamente este esquema que tenemos de que, bueno, la parte de las reformas que se han estado ventilando en esta honorable asamblea, en esta honorable casa, pues son evidentemente muy productivas para el país, son muy, digamos, productivas para la nación, en el sentido estricto. Sin embargo, pensamos que todo esto que se ha estado gestando y que afortunadamente ha estado moviéndose hacia una visión completamente contrastante a la clásica de las anteriores, digamos que legislaturas, ahora es el reto. El reto está en tratar de tener una visión que incluya al agua, porque el agua siempre ha estado estrictamente fuera del control y no se ha reconocido como parte importante, digamos, transversal, como se dice, de las otras, por ejemplo, comisiones que tienen el Senado, por ejemplo, ¿sí? No es nada más el agua una sola, digamos, no nomás por tener una comisión de asuntos hidráulicos, que así se llama, que fuese lo deseable, sino necesitamos que los asuntos que se ven en esta comisión sean también de relevancia en las otras comisiones y viceversa, ¿no? Creo y pensamos, y es parte de nuestra, digamos, tesis en el libro, que esperamos por ahí lo puedan tener acceso, pues manifiestan toda esta serie de preocupaciones y tal vez en alguna forma cómo tratamos y proponemos su resolución. Muchas gracias.
Agradecemos la intervención del doctor José Joel Carrillo y damos paso a la exposición del doctor Gonzalo Hach Curí. El doctor Curí es geógrafo, se especializa en la teoría de la geografía y en la geografía política de los conflictos por el agua en América del Norte. Es profesor de asignatura en la licenciatura en Geografía de la UNAM y miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 1. Muchas gracias. Bueno, antes que nada, quiero reiterar el agradecimiento a la senadora Galás por el interés en la obra y permitirnos expresar aquí algunas ideas, ¿no? Gracias, senador, por acompañarnos, ¿no? Muchísimas gracias. Usted nos acompañó inclusive desde los foros de agua subterránea en el año 2019, que celebramos 3 foros aquí y estamos muy agradecidos, ¿no? Bien, creo que ya el doctor Carrillo ha planteado muchas cuestiones. Yo me voy a ceñir estrictamente a algunas muy particulares. Yo no traigo ninguna presentación, yo voy a ser mucho más concreto. Me parece, en primer lugar, me parece bastante oportuno que estemos reunidos en esta ocasión aquí, sencillamente porque ustedes recordarán que el día 22 de marzo pasado, que se celebró el Día Mundial del Agua, el lema, la frase, el motivo fue precisamente el agua subterránea, con la frase hacer visible lo invisible. Y creo que por ahí, precisamente, cuando decimos en el libro el problema de la educación, ahí es donde nos enfrentamos a este problema. ¿Cómo vamos a concientizar a los ciudadanos, a los sectores involucrados, a los ambientalistas interesados, por supuesto a los tomadores de decisión en el poder ejecutivo legislativo, en el poder ejecutivo y en el poder legislativo, de un tema que es el agua subterránea, pero de la cual carecemos de conocimiento previo alguno? ¿Por qué? Porque, como lo he expresado en otras reuniones, no solo con mis estudiantes que están aquí presentes, sino en otras reuniones académicas internacionales y nacionales, yo lo que pregunto es, ¿cuál fue su formación en términos del ciclo hidrológico sobre el agua subterránea? Y la mayoría de las personas a mí me contestan y me dicen que es nula, como fue mi caso. A mí la educación básica, media básica, 0 me enseñaron cuestiones de agua subterránea. Hasta que entré a estudiar geografía, ahí hay una especialidad que se llama hidrogeografía, donde se estudia el agua, ¿no?, como un elemento dentro de la tradición del pensamiento geográfico de la relación ser humano-naturaleza, donde se habla de este tema. Y donde la visión, que además se habla del agua, es una visión bastante ceñida a lo superficial, las cuencas, nada más. El escurrimiento del agua en la superficie terrestre, pero de lo de abajo no se habla, del agua subterránea. Entonces me parece bastante oportuno que hablemos de hacer visible lo invisible. La cuestión es cómo, de qué manera. El doctor Carrillo tiene un debate que se plantea en el libro bastante interesante con sus colegas hidrogeólogos, hidrólogos, ¿no?, sobre las formas metodológicas de evaluar el agua subterránea. Ha hecho alusión a la debilidad que tiene el Estado mexicano sobre la falta de profesionales hidrogeólogos para evaluar el agua subterránea. Y aquí nosotros también lo que decimos en el libro es cómo vamos a insertar esta preocupación cuando hay estos problemas relativos a la carencia de un esquema sobre el agua subterránea desde nuestra educación previa. Yo agregaría a eso, que es un tema central en la geografía, que no solamente es entender el ciclo hidrológico per se, sino también entender las formas en cómo nosotros, la sociedad, ha transformado el agua. Es decir, ya no estamos frente a un agua natural, sino estamos frente a un agua, yo le diría, o más bien es una postura teórica que se ha estado trabajando mucho en la ecología política y en la geografía, se está produciendo el agua. Y el agua se produce, digamos, a través de la intervención del capital, la tecnología y la fuerza de trabajo, que se ven entra mucho los colegas ingenieros, ¿no? Y
esto lo que ha producido son diferentes aguas, yo como geógrafo así lo veo, diferentes aguas en el espacio y en el tiempo. Entonces, así, ya no estoy frente a una sola agua. Así está, por ejemplo, planteado en la Ley de Aguas Nacionales, el agua superficial y luego el agua subterránea. Pero luego estoy frente a diferentes aguas superficiales, el agua que utilizan los distritos de riego, el agua que se utiliza para los usos recreativos, digamos, los lagos, las lagunas, o lo que hemos convertido de los cuerpos superficiales. Hoy en México todos están contaminados, son como un vertedero de aguas residuales todos, ¿no? Los excretos de la civilización industrializada están ahí depositados. Entonces, frente a esa obviedad, lo que hemos estado reconociendo justamente es que es el agua subterránea la que ha estado convirtiéndose en un elemento central para la sostenibilidad. Ya hizo una crítica el doctor Carrillo sobre la seguridad hídrica, ¿no? Pero lo que se está planteando hoy como seguridad hídrica, gobernanza del agua, derecho humano al agua, se está construyendo a partir del bombeo del agua subterránea. Y cuando digo un agua producida es eso, porque el agua subterránea no sale por sí sola a menos que estés frente a un manantial, que es un punto de descarga natural de agua subterránea, o cuando el agua subterránea se encuentra en el lecho de un río, ¿no? Contribuye con aportes a los ríos, a los lagos, a las lagunas. Pero en realidad lo que hemos hecho es, gracias a la introducción de la bomba, de la electricidad, es llevar a cabo una perforación indiscriminada del agua subterránea. Y ese es el problema al que nos enfrentamos, que la política pública del agua en México, cuando dice el doctor Carrillo que ha sido omisa, se refiere también a que la autoridad ha sido omisa a construir o establecer una política efectiva para controlar la perforación indiscriminada y el bombeo excesivo, que es lo que ha producido todos los problemas que hoy habla la literatura sobre el agua subterránea: hundimiento, subsidencia, contaminación, cambio en la calidad del agua, cambio por supuesto en la cantidad, los niveles piezométricos cada vez son más preocupantes, ¿no? Por ejemplo, precisamente en Coahuila, en Chihuahua, en Baja California, me decía hace poco, fui en trabajo de campo, aquí están mis estudiantes, fuimos de trabajo de campo aquí a Chalco, la salida de la autopista México-Puebla, y estaban un perforista, me estaban enseñando cómo se perforaba un pozo, una persona con mucha experiencia, ¿no? Y le decía, a ver, ¿usted cuánto cree que va a encontrar, a qué profundidad cree usted que va a encontrar aquí agua? Que estoy hablando al lado de la caseta de San Marcos Huixtoco. Y me dijo, doctor, pues a 190 metros. Dice, pues eso no es nada, ¿eh? Usted va a Chihuahua, Coahuila, y va a encontrar agua hasta los 500, 600 metros de profundidad. Entonces, 500, 600 metros de profundidad es un gasto no solamente de dinero. ¿Cuánto cuesta hacer un pozo de 500, 600 metros de profundidad? Estoy hablando que son millones de pesos, 7, 8, 9, 10 millones de pesos. Y luego el gasto energético para bombear el agua. Ese también es un gasto enorme. Así es como hemos estado construyendo de manera desordenada la extracción, o sea, las obras hidráulicas, los pozos para extraer el agua subterránea. Y ahí es a donde yo quiero llegar, porque lo que hemos venido estudiando pues son las aguas transfronterizas. Y en este caso, el caso particular del agua subterránea transfronteriza, que es un tema bastante novedoso, interesante, pero que no debe de pasar de vista de los legisladores. México no solamente comparte aguas transfronterizas superficiales con los países limítrofes como Estados Unidos, Guatemala o Belice, sino también comparte sistemas de flujo de agua subterránea que no se ven, pero que se extraen a partir precisamente de esta batería de pozos que se ha llevado a cabo de forma indiscriminada, no solo en México, sino también en los países vecinos. O sea, no es un problema estrictamente de México, sino también es un problema de los países vecinos. ¿De qué manera vamos a plantear? Porque este es un asunto que refiere mucho a la Comisión de Relaciones Exteriores, ¿no?, del Senado de la República.
¿De qué manera van a plantear en un posible esquema de la Ley de Aguas Nacionales una política pública para un agua que se comparte pero que no se ve? Que todos están usando, porque lo que hemos visto en los últimos tiempos con las sequías extraordinarias que hay, sobre todo en la parte norte de México, es que se ha complicado el pago el pago es una palabra incorrecta, la asignación que México tiene que hacer a Estados Unidos conforme al Tratado de Aguas de 1944. Ya hubo todo un conflicto hace 2 años, ¿no? Bastante grave por la presa de La Boquilla, la apertura de la presa, pero pues quiero decirles a ustedes que la mayoría de esos volúmenes de agua que escurren en la cuenca del Conchos, en la cuenca del Bravo, están asignados a los distritos agrícolas. Es agua que fundamentalmente se utiliza para la agricultura. Entonces, ¿cuál es el agua que utilizan las ciudades fronterizas? Llámese Ciudad Juárez, llámese Mexicali, llámese Nogales, Ciudad Acuña, Piedras Negras, Nuevo Laredo. Las aguas que se están utilizando y que utilizan los servicios que prestan el servicio público de agua, pues es el agua subterránea, son pozos concesionados, asignados, ¿no? Es a partir del agua subterránea, fundamentalmente. Y también los distritos de riego, los agricultores, la agricultura, ha enfrentado la sequía con la extracción de agua subterránea. La autoridad, no es algo que yo me esté inventando, la propia autoridad del agua en Chihuahua, la Junta Central de Aguas, en su plan hídrico que publicó el año pasado, ahora no recuerdo hasta el número de la página, pero dice que hay más de 12,000 pozos en el estado de Chihuahua perforados y que no están legalizados. La literatura científica indica que en términos de una política pública y de gobernanza del agua subterránea, uno de los objetivos principales es, lo voy a decir en términos coloquiales, senadora, ¿quién le va a parar al bombeo? Y este ya es un tema pues bastante delicado, porque tiene que ver con los usuarios finales del agua, con los concesionarios y los asignatarios. Se ha dicho que el principal usuario del agua subterránea, no solo en México, sino a nivel mundial, es el agrícola. Y que serían a ellos los primeros a quienes tendrían que establecerse nuevos métodos, nuevas formas para ahorrar la extracción del agua subterránea. Ya se han llevado a cabo. Recuerdo mucho el caso del distrito de riego 005 en la cuenca del Conchos, que inclusive ha recibido dinero de Estados Unidos para establecer medidas de eficiencia en el uso del agua, ¿no? Pero que no han sido suficientes, ¿no? Pero el problema es eso. Antes de querer establecer un tratado de aguas subterráneas transfronterizas, tenemos que poner el orden en casa. Y el orden en casa significa pasar por establecer una política pública con evidencia científica sobre el ordenamiento del agua subterránea. Y ahora se habla, el mainstream sería el rendimiento sostenible y sustentable. Es decir, el bombeo tiene que pasar por la fórmula de rendimiento sostenible y sustentable. Recientemente, no tan recientemente, en el año 2014, el estado de California aprobó una ley de gestión sustentable del agua subterránea, porque habían experimentado una sequía de más de una década bastante grave, y donde se dieron cuenta que el principal actor que había salvado de esa catástrofe había sido el agua subterránea. Y establecen este nuevo ordenamiento para tratar de lograr controlar la perforación. Y aún así, con lo que hemos revisado, hemos encontrado que el problema es el rendimiento sostenible y sustentable, el concepto. Aquí el doctor Carrillo ha hablado de los conceptos, que él lo ha planteado más desde los términos de la hidrogeología, ¿no? Sistemas de flujo, etcétera. Pero también en términos de la política pública es importante los conceptos. Yo no voy a quitar el renglón sobre el concepto rendimiento sostenible y sustentable, porque en eso va a ser poner la cuota de agua
para establecer el límite al bombeo para los diferentes usuarios de agua. Y ahí es donde van a dificultarse yo creo que ese ha sido uno de los grandes impedimentos de la reforma a la Ley de Aguas Nacionales. Porque a nadie le gusta que le vengan a decir, con derechos previos de agua, que le tienes que apagar a tu bomba. Y más si está sujeto a una actividad económica determinada, ¿no? Ese es el meollo. En un proyecto de investigación que tuve en el Centro de Investigaciones sobre América del Norte en la UNAM, esto fue en el 2016-2018, sobre el fracking, precisamente en Coahuila. Esa era la preocupación de los ejidatarios y de algunos propietarios con los que me reuní varias veces entre Ciudad Acuña y Piedras Negras. Nos decía, ¿va a venir aquí la Secretaría de Energía a quitarme mi pozo? ¿Me va a cancelar mi pozo o me va a transferir el pozo para los nuevos usuarios que van a aprovechar los hidrocarburos no convencionales? Tiene que ver con lo que estoy diciendo. ¿Cómo se va a controlar el bombeo, ¿no? Ya para terminar, está el tema de la frontera sur. En la frontera sur tenemos un acuífero transfronterizo que tiene el tamaño de 3 entidades federativas. Me refiero al acuífero Península de Yucatán, Candelaria Hondo, que fue determinado por el Programa Hidrológico de la UNESCO, y es un acuífero que tiene ese tamaño, que además alcanza porciones de Guatemala y de Belice, y que hay cero política del agua hacia esos países. Creo que hasta hay problemas limítrofes que no ha podido resolver este Senado respecto con Guatemala, respecto a esos tratados, no sé en particular que sea, lo han planteado algunos especialistas como la doctora Kaufer, ¿no?, que hemos estado con ella en algunos eventos, pero eso es un acuífero tan grande y que hoy entra en el debate, por ejemplo, del Tren Maya, ¿no? Lo que es cierto, lo que sí tengo que decir es que así como en la frontera norte, Coahuila, Chihuahua, Baja California Norte, Baja California Sur, la principal fuente de abastecimiento es el agua subterránea, también en la península de Yucatán. Y la península de Yucatán, pues es una de las, o si no me equivoco, es la joya del tesoro mexicano con el turismo, ¿no?, la actividad turística. Entonces explica ahí el proyecto del Tren Maya de cierta manera, ¿no? Bueno, entonces estaríamos, yo diría, vuelvo a decir, que este año el lema del agua es, a propósito del Día Mundial del Agua, hacer visible lo invisible. Y hacer visible lo invisible, entonces es que las personas dedicadas a diseñar la política pública, los marcos regulatorios del agua, consideren al agua subterránea como el número 1. Y no, digamos, como un elemento marginal o que esté solamente ceñido estrictamente a lo técnico, ¿no? Que eso me regresa mucho al debate epistemológico con mis estudiantes, ¿no? Y que lo planteo en las diferentes reuniones. A ver, ¿el agua subterránea es un asunto técnico o es un asunto político? ¿O es un asunto que comporta las dos dimensiones? Yo diría, como lo he expresado aquí y está en el libro, que tiene las dos dimensiones. No puedo prescindir de lo técnico, no puedo prescindir sin duda alguna, que es lo que venimos defendiendo en el libro, la visión hidrogeológica, pero tampoco la parte de un esquema de gobernanza, ahora le llaman así, o de gestión del agua subterránea con base en evidencia científica, pensando mucho en el rendimiento sostenible y sustentable del uso del agua subterránea. Y que eso entonces va a ser la piedra angular, porque va a tener que incorporarse a todos los usuarios y sus diferentes intereses, porque todos los usuarios del agua tienen diferentes intereses creados sobre el agua. Por eso no se ha podido aprobar de cierta manera la Ley de Aguas Nacionales. Pero estamos en buena hora. Senadora, yo le reitero mi más sincero agradecimiento por todo su apoyo desde el 2019. Igual, ya sé que no está aquí el senador Salomón Jara, él también nos apoyó muchísimo en 2019, pero
quiero extenderles el agradecimiento y el interés por el tema. Muchas gracias. Agradecemos la participación del doctor Gonzalo Hachcuri y damos paso finalmente a los comentarios del doctor Samuel Smith, quien nos presenta esta semblanza. El doctor Smith es politólogo, autor de 45 libros y artículos en los que analiza la relación entre la sociedad y el Estado. Es pionero en el estudio del humor político en México, de las redes políticas, es experto en la relación entre el crimen y el Estado y estudios fronterizos. Creador de los conceptos crimen autorizado, Estado suplantado, tejido político y legislación simbólica. Es testigo experto en juicios de asilo político de mexicanos en Estados Unidos. Es Research Fellow en el Teresa Long Center for Latin American Studies de la Universidad de Texas en Austin. Muchas gracias por sus comentarios, doctor Smith. Sí, voy a transferir aquí la llamada del doctor Samuel Smith porque tiene problemas para comunicarse. Si quieres hablar, adelante, es tuya la palabra, Samuel. Muchas gracias, Gonzalo. Muchas gracias, senadora. ¿No? Muchas gracias. Y disculpen mi educación A ver, permíteme, por favor, otra vez. Ahí estás, adelante, listo. ¿Ya? ¿Ahora sí se oye? Sí. Yo estaba pidiendo disculpas por mi educación pretecnológica y agradeciendo la paciencia. Yo quiero hacer un comentario relativamente muy breve. En la última parte del libro proponemos que se diseñe un gran curso de acción política para el tema del agua. No es un tema menor ni es un tema trivial. Para poder generar un gran curso de acción política o fórmula, uno tiene que tener un diseño de futuro y pensar futuro mexicano a través de los ojos del agua, que ese es el elemento fundamental. Hasta ahora hemos tenido un desarrollo que fundamenta más bien en consideraciones económicas y a veces en políticas, pero no hay elementos de desarrollo, no hay urbanismo, no hay desarrollo industrial, no hay salud, no hay educación, no es con agua. Doctor Joel también dio paso. Y creo que es el gran reto, poder pensar en el futuro, los retos del futuro, a qué nos vamos a enfrentar en el futuro. Y entonces, pensar al agua y formular acciones políticas sobre el agua. ¿Por qué insisto en lo político? Porque todas las medidas técnicas que se hacen para poder generar agua, reutilizar todos los elementos que ya has mencionado, es una decisión. La técnica se subordina a y la política diseña visiones, diseña futuros, diseña conductas. ¿Y quién más que el Estado de la República, que es un excelente político por excelencia, para poder abordar con esta gran visión, esta gran visión nacional, el futuro del país, del agua por referencia? Gracias. Bueno, el doctor Schmidt, en la parte del libro, él plantea al final del libro un gran curso de política de agua. Y en ese gran curso de política de agua, lo que él está recuperando es crear un gran consenso
de cierta manera. Y ese consenso creo que tiene que partir no solo de la experiencia previa de quienes han estado involucrados en el agua, es decir, el conocimiento técnico, sino también de los usuarios y de los diferentes, vamos a llamarlas así, productores de agua. Están los industriales que producen agua embotellada, están los agricultores, están los usuarios o asignatarios, las empresas que se dedican a la prestación del servicio del agua, los ambientalistas que han velado mucho por el caudal ecológico. Él cree que un gran curso de acción sobre el agua es crear un gran consenso. Y para ello se tienen que revisar conceptos muy cuidadosamente. Ha habido una tendencia de traducir conceptos de otros países de una forma errónea y cuidar sobre todo que este gran curso de agua sea a partir de las necesidades de México. Y aquí yo como geógrafo terminaría diciendo, no estamos frente a un México, estamos frente a diferentes Méxicos, ¿no? Entonces, diferentes Méxicos y diferentes formas de comprender y de entender el agua y de utilizarla. Ya no basta decir con que el sur de México llueve mucho y entonces hay abundancia de agua, y el norte no llueve y entonces no hay agua, porque entonces no te resulta cuando no puedes plantear, por ejemplo, la existencia de Monterrey, por ejemplo, que es una de las grandes ciudades que contribuyen a la riqueza nacional, pero no hay agua. O Baja California, o las grandes ciudades fronterizas del país, ¿no? Que fueron las primeras que se absorbieron al modelo maquilador, que también el doctor Schmid es un gran autor de ese tema. Entonces, ya no basta decir eso, sino es necesario indicar que hay diferentes Méxicos, diferentes usuarios, y el curso de acción del agua necesita consensuar esas visiones. Es lo que quiero decir. Muchas gracias. Con la intervención de los tres autores de este libro, damos por concluida la presentación del mismo. Solo les pediríamos que pasaran al estrado para la toma de la fotografía oficial. Muchas gracias. Exacto. Jóvenes, me echan una mano, quiero un favor, que nos acompañen acá arriba de la foto con todos ellos. ¿Me pueden ayudar? Un favor extra, favor de quitarse su sticker rosa para que salgan mejor en la foto, por favor. Fíjense bien, nos ponemos a media luna, por favor. Un favor, si nos podemos poner de perfil para que podamos estar mejor. Estamos así. Otro favor de quitarse su cubrebocas para que sea rápido la foto y lo que están tomando en video. Es una sola foto, por favor. ¿Quién más me falta?